Señoras y señores, felicito a los organizadores del Congreso Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por llevar a cabo el presente evento académico que, según entiendo, concluye con mi exposición. Agradezco a la universitaria Carminia Alba, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios de Filosofía, por invitarme a que exponga mi próxima publicación participando en la mesa de filosofía. Entiendo que el auspicio de dicha mesa, además de la publicación de 2 textos valiosos, será una de las últimas actividades del mencionado centro, que ha restituido el cogobierno, ejerciéndolo de manera ejemplar. Mi alocución resume una parte del largo ensayo de más de 30 páginas en el que enfatizo cómo, en el codo de 2 siglos, el 19 y el 20, se dieron acontecimientos políticos relevantes en Bolivia y construcciones ideológicas que han tenido impacto diverso y duradero por más de un siglo, incluso hasta hoy. El texto que resumo en parte titula Filosofía, Política y Educación entre los siglos XIX y XX y muestra que en el contexto del conservadurismo decimonónico se fortaleció la ideología liberal con efectos políticos revolucionarios y gran relevancia filosófica. No se trata solamente de más de 20 años de gobiernos liberales desde inicios del siglo pasado, sino la afirmación positivista y moderna del Estado, no exenta de decisiones cruciales lesivas en extremo. Además, en el marco de las influencias posteriores, con énfasis en la discusión sobre la educación nacional, mi ensayo compara el racismo de Alcides Arguedas con el racismo de Franz Tamayo, que, sustentando una concepción filosófica telúrica, fue el crítico resplandeciente que impactó sobre varios discursos filosóficos y políticos, incluso los de odio racial. El inicio del siglo XX en Bolivia estuvo marcado por hechos sociales, políticos y culturales de notable incidencia que cambiaron el mundo anterior y cuyo impacto se prolongó por largo tiempo. La ideología liberal tuvo valoración y difusión desde las postrimerías decimonónicas. Los intelectuales exponían y defendían nociones positivistas del hombre, la política y la historia, argumentando que el Estado debía abandonar la función vigilante del orden que favorecía a la oligarquía sureña, abogando porque la normativa constitucional separase a la Iglesia de las actividades laicas e impulsando a la libre empresa urbana y a la iniciativa privada. El discurso liberal proyectaba un mundo moderno, con ilimitada explotación de los recursos naturales para el fortalecimiento de las nuevas clases privilegiadas, de modo que su poder satisfaga las demandas y caprichos europeizados. Respecto del mundo rural, pese a las proyecciones educativas, el orden social se preservó, sin cambiar la estructura opresiva desde la colonia española. En la primera mitad del siglo XIX, aunque se fundaron universidades, colegios de médicos, instituciones de instrucción militar y un colegio de maestros, no hubo claridad sobre las competencias de cada unidad, imperando el desorden, la improvisación y la ausencia de políticas públicas. Los planes curriculares expresaban la herencia colonial centrada en el objetivo terminal escolástico, memorístico y fatuo, creyéndose que las únicas actividades profesionales relevantes eran las que realizaban los militares, curas, abogados y médicos. Durante los gobiernos conservadores, la educación y la preparación de los futuros maestros consolidaron lo que fue siempre una prerrogativa de la Iglesia Católica, repitiéndose las prácticas sometidas a la autoridad del maestro, con desempeño educativo carente de recursos, materiales paupérrimos con enfoque memorístico, irrelevante en la práctica en el país donde el 80% de la población era analfabeta. En los años 80 del siglo XIX, varios colegios y hospitales fueron fundados por órdenes religiosas. Los colegios jesuitas se dirigieron a formar a las futuras élites gobernantes, mientras los salesianos impulsaron la educación
manual para una población amplia según el principio escuela por y para la vida. La formación de las mujeres, además de ser tradicionalmente elitista, se focalizaba en la instrucción de manualidades. Aparte de las iniciativas aisladas de la Iglesia, desde la fundación de la República, no existía un sistema de formación docente sostenible y regular patrocinado por el Estado. A lo sumo, algunos gobiernos recurrieron a contratar profesores de Europa para que se hicieran cargo de la educación de los hijos de las clases dominantes. En el siglo XX, los más de 20 años de gobierno del Partido Liberal, desde octubre de 1899 hasta julio de 1920, consumaron la derrota del conservadurismo, la debacle del poder oligárquico del sur del país, la pérdida de las prerrogativas de la Iglesia y el cuestionamiento a que se continúe ignorando las contradicciones de la sociedad. La Revolución Federal, iniciada en noviembre de 1898, dio lugar a que el poder se concentrase en la ciudad de La Paz, constituyéndola en un nuevo núcleo de decisión de la vida política nacional. Fue la victoria ideológica del liberalismo que marcaría el destino del país, influyendo de formas distintas sobre los intelectuales de la época, incluidos los pensadores Franz Tamayo y Alcides Arguedas. Incluso en la tercera década del siglo XX, la política exterior liberal favoreció que el imperialismo británico fuese desplazado por el imperialismo norteamericano. El programa liberal afirmaba que Bolivia debía encaminarse a la construcción de una sociedad libre de los sermones y del poder clerical. Promovía un vigoroso pensamiento capitalista y la educación laica. Los gobiernos liberales resquebrajaron la hegemonía católica, dieron amplias libertades al culto protestante, suprimieron las penas por delitos contra el catolicismo, establecieron el matrimonio civil obligatorio y anularon el servicio doméstico de los indios en las parroquias, extirparon el fuero eclesiástico, fijaron las bases para el divorcio absoluto y dieron voto a militares y sacerdotes. El liberalismo asumió la filosofía positiva y la visión de la sociedad de Herbert Spencer, arremetió contra el pensamiento conservador y en contra de las rémoras ideológicas elitistas que daban excesiva valoración a los principios morales y religiosos. Fue una posición útil a los grupos de poder que anularon a las clases medias y silenciaron a los indios para que continuase la servidumbre de por vida. Pero el conservadurismo no fue fácilmente derrotado ideológicamente. Desde las últimas décadas del siglo XIX, por ejemplo, sobresalió la obra de Monseñor Miguel de los Santos Taborda, arzobispo de Sucre, que impartía discursos contra el positivismo, la masonería y el liberalismo. Aparte de su activismo, que incluyó excomulgar a escritores que publicaban en un periódico tarijeño y otras hazañas célebres, fue particularmente intensa la polémica con el liberal Benjamín Fernández, aunque también el prelado descalificó a intelectuales y políticos como Manuel María Caballero o Gregorio Pacheco, tildándoles de impíos, heréticos, materialistas y ateos. Por lo demás, a fines del siglo XIX y principios del XX, el Partido Conservador contó entre sus filas a prominentes personalidades políticas y de la cultura, por ejemplo, a Manuel Isaac Tamayo Sanginés, que profesaba la fe y el pensamiento de la Iglesia Católica. Durante el periodo liberal no hubo cambios en el entorno educativo rural, aunque se fundó una cantidad considerable de unidades escolares para la educación primaria de los indios. Según Roberto Choque, la primera escuela normal rural fue creada para que funcione en la ciudad de La Paz, el año 1911. Sin embargo, cabe destacarse, como señala Enrique Finot, que se tituló en la primera promoción de la Escuela Normal de Sucre, que hasta 1905 se creó más de medio centenar de escuelas primarias en ámbitos rurales. Después de la primera década del siglo XX se fundó la Normal Rural de Humala, en La Paz, la de Colomi, en 1916, antecesora de la Normal Rural de Vacas, y la de Puna, en el departamento de Potosí. Lo más destacado de la ideología liberal fue la constitución de un sistema urbano con la fundación de la Escuela Normal de Maestros y Preceptores de Sucre en 1909.
Ismael Montes en 1905 contrató al pedagogo belga Georges Fuma para que con su misión dirigiera la reforma educativa liberal, orientando la educación boliviana con criterios científicos y técnicos. Su trabajo incluyó la fundación de la primera escuela normal, con Luma como su director. Después fundó en 1917 el Instituto Normal Superior Simón Bolívar de La Paz y en 1920 promovió la llegada a Bolivia de otra misión belga. Lo más relevante del Partido Liberal en educación fue laicizar el sistema escolar. Por otra parte, que la escuela sucrense, enclavada en un medio de ideas conservadoras, pretenciosamente aristocráticas, forje el imaginario del magisterio de que los maestros cumplirían el apostolado gracias a su vocación y espíritu de servicio, es un legado que subsistió hasta las últimas décadas del siglo XX, orientando la profesión y el desempeño. Georges Fuma defendía la libertad de conciencia, la enseñanza laica y la autonomía de los contenidos. Propuso reformar el nivel de primaria y crear un sistema de formación docente. Abogaba por planificar objetivos factibles según la realidad del niño. Según el darwinismo social europeo, suponiendo la inteligencia limitada del niño boliviano, criticaba que su imaginación fuese prolífica. Tales niños perderían el sentido de realidad con frecuencia y carecerían de la capacidad de razonar con inferencias rigurosas, por lo que recomendaba aplicar una pedagogía activa y disciplinaria. El darwinismo social presumía que los seres humanos y las sociedades evolucionarían por selección natural, competirían por la supervivencia según la ley del más fuerte y por las imposiciones de la raza superior. Herbert Spencer, filósofo inglés evolucionista, desarrolló tal enfoque antes de Charles Darwin, explicando la transformación social con el principio de supervivencia de los más aptos. Además de las teorías biológicas de Jean-Baptiste Lamarck sobre la herencia de rasgos, fueron asumidas por Spencer, que las incorporó al mundo social. Los maestros egresados de la escuela normal dominarían contenidos para transmitirlos a los estudiantes bolivianos a través de una disciplina rígida. Luma remarcaba una pedagogía de orden que vigorice y encauce las disposiciones y energías de los educandos según sus rasgos psicológicos, sociales, biológicos y volitivos. Así se orientaría su formación hacia resultados de acción y producción. El pedagogo belga procuraba que los futuros profesores desarrollen espíritu científico, aprendieran a observar, experimentar, comparar y analizar para juzgar e inferir. Buscaba erradicar el escolasticismo, el verbalismo y la teorización memorística contraria a la experiencia. Forjó el esfuerzo y la perseverancia, encauzando a los futuros maestros a tales prácticas y a la experimentación. Su objetivo fue que los maestros aplicaran con propiedad y oportunidad los contenidos de la ciencia y el arte de la enseñanza. El principal problema para desarrollar el programa liberal en educación fue la deficiente preparación de los 28 primeros postulantes a la escuela de Sucre, de los que se graduaron solo 6 en 1911. Otro problema fue la incapacidad de los profesores nacionales, debiéndose contratar catedráticos belgas. En educación, la filosofía liberal se dio a la tarea de reencauzar los métodos y enfoques de enseñanza del conservadurismo prevalecientes hasta fines del siglo XIX. Cambió el método de enseñanza gradual, concéntrico, intuitivo y activo, dando valor al enfoque positivista y a la orientación educativa experimental. El programa liberal buscaba redimir al pueblo, instituyendo la educación física para todos, remodelando la conciencia e influyendo sobre la virtud de los educandos. Exaltó el intelecto y las actividades empíricas, la enseñanza de la civilidad y buenas costumbres, exigiendo que los postulantes a docentes de la primera escuela normal de 1909, además de aprobar los tests científicos, debían ser esbeltos, de buena estatura, cosmopolitas, elegantes, de voz estentórea y de gestos y maneras convenientes. Después de la fundación de la primera escuela normal, los intelectuales conservadores y ciudadanos de Sucre se opusieron incluso con violencia a la entidad y al trabajo que desarrollaba el director belga. La causa fue el enfoque coeducativo. El conservadurismo sucrense se opuso a la educación simultánea de varones y mujeres hasta que en 1922
La escuela separó a los sexos durante 12 años, reincorporando después la educación mixta. La filosofía conservadora dio lugar también a un tenaz rechazo de la élite sucrense a la libertad religiosa de los estudiantes y a la libertad docente para la enseñanza. Joan Bardina, en 1917, escribió Arcaísmo de la visión belga, rechazando vehementemente el enfoque darwinista social de Dumas. Bardina, como teólogo español, atribuyó al pedagogo belga la idea de que el niño boliviano sería naturalmente malo y que sería recomendable aplicársele una disciplina rígida para que aprenda, debido a su escasa inteligencia. Descalificó lo que supuso serían las prácticas impuestas al niño, por ejemplo, enseñarle empleando dictado y tomarle pruebas con resultados cuantificables. Según Sergio Almaraz, los autores más destacados de la historia de Bolivia que hicieron interpretaciones racistas de la realidad fueron Gabriel René Moreno, Alcides Arriedas y Franz Tamayo. Apreciaciones similares se dan de parte de Fausto Reinaga, que en La inteligencia del cholaje boliviano afirmó que René Moreno habría sido el caso extremo que despreció y denigró a las razas indígena y mestiza. Para Almaraz Paz, si bien existirían otros autores racistas, serían casos atenuados. Respecto de Alcides Arguedas, habría seguido el mismo camino de Moreno, aunque con cierta mesura, en tanto que el racismo de Franz Tamayo, en contraste a la exaltación de la raza blanca, idealizó al indio, mientras que por su parte Manuel Rigoberto Paredes valoró el conjunto diverso de manifestaciones culturales de los indios. Juan Albarracín valoró la relevancia generacional que se construyó bajo la égida de tres ídolos, Alcides Arguedas, Tamayo y Tristán Maroff. Tal relevancia radicaría en la elección de los símbolos más conspicuos de rebeldía. Sería el deseo, particularmente de los jóvenes, de identificarse con la crítica valiente de Arguedas, o de parte de los intelectuales apreciar la energía india impostanciada por Tamayo. También se dio la alternativa de valorar la proyección trotskista de una sociedad distinta apuntalada por Maroff. Las obras señeras de hace poco más de un siglo, Pueblo Enfermo de Arguedas, publicada en Barcelona en 1909, y la creación de la Pedagogía Nacional de Tamayo, 55 editoriales del diario en 1910, muestran la influencia ideológica del liberalismo sobre ambos autores, positiva en el primer caso y negativa en el segundo. Ambas obras racistas se caracterizan con colores diferentes, blanca una y cobriza la otra, evidenciándose similares prejuicios. El racismo positivo de Arguedas y de autores bolivianos como René Moreno supone que la raza blanca europea sería superior a las razas indias porque habría detentado dominio, fuerza y poder sobre ellas, imponiéndoles su modelo moral, cultural y político. Pero, siguiendo a Nietzsche, los impulsos reactivos se volvieron fuerzas asertivas, dando lugar al triunfo del resentimiento, el imperio de la mala conciencia y la repetición hipócrita del ideal ascético. El racismo negativo de Franz Tamayo y de otros pensadores radicales y fundamentalistas atribuye rasgos imaginados al indio y crea narraciones históricas idílicas mostrando la supuesta superioridad de la raza india frente a la raza blanca. El de Tamayo es racismo negativo porque constela una visión radicada en la superioridad de una raza, no por el triunfo en la guerra, no por los efectos de la violencia, no por la glorificación de la belleza, la hipóstasis de la fuerza corporal o de la vida arriesgada y turbulenta, sino por lo que es propio por antonomasia de los pueblos derrotados, explotados y oprimidos, idealizados por ser víctimas, viéndolos buenos, pobres, piadosos y carentes de virilidad. Tamayo evidencia su resentimiento no solamente debido al conflicto que vivió desde joven por la tensión bipolar de su origen, también porque incluso de manera no intencional su pensamiento contendría en germen el odio indianista de intelectuales posteriores. Arguedas fue extremadamente cáustico al mostrar su presunción de que la psicología boliviana sería patológica. Peor aún, tal idiosincrasia reproduciría formas denigrantes para la humanidad, sin valor y en clara oposición al modo de ser, los logros y los rasgos de las razas constructoras de Europa.
Por su parte, Tamayo expresó su rechazo al racismo criollo cristalizado en el darwinismo social de fines del siglo XIX y principios del XX. Hacerlo requirió para él generar otro racismo, el del indio como raza superior. Aunque en su obra temprana el Bate encontró en la poesía la mejor forma de expresión que le permitía sublimar sus sentimientos, después el género ensayístico le facilitó que como pensador publicara sus ideas más densas en 55 editoriales. Pero el sustrato ideológico del mundo nuevo, inaugurado por el triunfo del Partido Liberal, no eliminó el desprecio, opresión y discriminación que padecían los indios como rasgos invariables de la tesitura social con antecedentes seculares. Apenas hubo beneficios superficiales para aymaras y quechuas que la revolución les habría generado. El racismo se consumó con la detallada descripción sociológica que ofrece Pueblo Enfermo y por la inversión de la matriz racista en los editoriales del diario. El análisis filosófico-técnico de ambas obras no da lugar a formalizar sistema filosófico alguno. Sin embargo, los contenidos sociológicos a los que se refieren indican evidentes, aunque dispersas, ideas filosóficas expresadas como parte de la hipérbole racista de la época. Son contenidos positivos histórica e ideológicamente recurrentes que alcanzan el culmen con Arguedas y son contenidos negativos manifiestos en el pensamiento de Tamayo. En el primer caso es la justificación racista de las relaciones sociales, indicando a los indios como responsables de la postración del país. La creación de la pedagogía nacional y la obra poética temprana de Tamayo encumbran a los indios como los depositarios de la esencia nacional que salvaría a Bolivia, con cierta especulación críptica de la frustración íntima del autor. Tamayo muestra su deseo de afirmarse por la negativa, ensalzando a los indios y a él mismo como encarnación de una raza superior, socialmente ante los criollos de preferencia y desde el punto de vista ante los mestizos. Si bien Arguedas realizó la crítica que incluye a los bolivianos en general, estableció los rasgos psicológicos del indio que se habrían repetido en la historia del país en contextos de miseria y explotación. Aquí se advierten algunas coincidencias con la descripción de la raza india que efectúa Tamayo: huraña, fría, taciturna y recluida en su cueva cultural. Pero los indios también tendrían cierta identidad imperturbable. Pese al maltrato que sufrieron, habrían constelado supersticiones de sobrevivencia en un mundo donde la preservación de su propia lengua fue fundamental. Siendo Arguedas el representante intelectual de la raza blanca de Bolivia, expresaría el complejo nacional y latinoamericano de los intelectuales europeizados que sobrevaloran a los ingleses y franceses soñando con una sociedad exenta de las taras patentes de indios y mestizos. Solo transformando las características psicológicas de los grupos y clases de Bolivia se esperaría el desarrollo del país. Los ejemplos deplorables de la historia de Bolivia, evidenciados por ejemplo en los caudillos bárbaros, cambiarían si se tomase conciencia de las enfermedades de la sociedad y la necesidad de tratarlas. Tamayo fue el antípodo del autor de Pueblo Enfermo, contraponiendo a lo que Arguedas denigró con la raza que Tamayo exaltó. Tal vez por esta oposición simétrica con la publicación de su novela Raza de Bronce en 1919, Arguedas mostró la imagen distinta a la del sociólogo crítico y del intelectual ácido. Apareció como el escritor tolerante con el indio, condoliéndose de su dolor, miseria y angustia. Tamayo no sentía afecto alguno por Arguedas e incluso le dedicó el scherzo que lo menciona como un cuentacuentos, es decir, una persona dedicada a narrar historias empleando un castellano de Churubamba. Aunque eran rivales, Arguedas se ocupó muy poco de Tamayo, siempre de pasada. En cambio, Franz fue ponzoñoso y vertió inquina sobre Arguedas, haciendo gala de pasión y perversidad. Es posible conjeturar que tanto Arguedas como Tamayo proyectaran en los objetos de su crítica y en sus alocuciones la conciencia de sus propias limitaciones y defectos, precipitándose en sus textos y discursos la revelación de su afectación. Hay críticas al autor de Pueblo Enfermo en sentido de que en el fondo él atribuye a los bolivianos los rasgos de su propia personalidad: mezquindad, megalomanía y odio racial, entre otros. Pese a la procedencia del
aristocracia criolla por padre, se advierte también el complejo de inferioridad de Tamayo por la raza de su madre. Ante esto, él habría enfrentado el desprecio social con el expediente de la autoexaltación de la pureza de la sangre india y con la presunción de su alcurnia india. Tamayo diferenció dos estratos sociales entre los incas. Por una parte, la capa aristocrática, la nobleza y el clero, y por otra, la capa de los hombres comunes, el pueblo. Se trataría de una sociedad dual con abismales diferencias y que posteriormente fue descrita por el escritor belga Louis Baudin en su obra La vida cotidiana en el tiempo de los últimos incas. Que Tamayo abogara que por sus venas no corría ni una gota de la sangre de la plebe, que se autoproclamara descendiente de la alta aristocracia inca, evidencia en definitiva su pensamiento político contrario al liberalismo de igualdad y equidad, develando una antropología filosófica con impronta elitista, jerárquica y diferencial, con actores sociales de esencias desemejantes. Así lo ratifica el texto 12 artículos, donde Franz Tamayo indica que tanto en la naturaleza como en la sociedad existirían verdaderas aristocracias, por nacimiento y por esencia. El desprecio de Tamayo por los contenidos liberales y democráticos se ratificaba en la sobrevaloración de las humanidades y la formación clásica, advirtiéndose su admiración por los contenidos y expresiones excelsas de la cultura europea. Así, su racismo negativo se restringe al comparar culturalmente a los indios con las grandes manifestaciones de Europa y la historia clásica. Más aún, su deseo por formarse y dominar, por ejemplo, la lengua griega, evidencia su estima íntima por lo que consideraba restringido a su propia identidad, pese a su familia materna. Como reflejo de sí mismo, Tamayo asumió que si algunos indios, los aristócratas por sangre, fuesen educados siguiendo la formación clásica de la cultura europea, alcanzarían las alturas más cimeras de la sociedad. Al contrarlo, los indios comunes o del pueblo, por los límites de su inteligencia, debían cumplir indefinidamente las funciones establecidas desde antaño. Así, Tamayo y Arguedas representan las dos caras de la misma medalla. Expresan profundo racismo explicado paradójicamente por el críptico autodescrédito relativo de cada uno, contrastado con el enorme deseo de autoatestiguarse. Los autores son las vicisitudes de transición a la formación del ser nacional de los bolivianos, lamentándose que el legado de Tamayo haya proseguido, por poner el caso, con la deplorable cristalización del indianismo. El racismo de Tamayo se constata en su visión de la sociedad y de la historia, en la que la supuesta superioridad moral de los indios en detrimento de los mestizos y los blancos impelería a que la identidad americana condene a los verdugos españoles y a quienes serían sus descendientes. Frente a la derrota de los conquistados en el siglo XVI y a su sometimiento secular, Tamayo aboga por un racismo vitalista, hipostaseando a los que perdieron en la historia y en los enfrentamientos violentos. Tanto en su obra poética de juventud como en la creación de la pedagogía nacional, el pensador paceño muestra al imperio de los incas como una sociedad perfecta, sabia y pacífica. Se trataría del mejor sistema político, habitáculo del indio en sus orígenes, donde su ser y su pensamiento se unirían con las montañas. Habría rasgos permanentes e indelebles de los indios, influidos por la tierra e impenetrables por el devenir. Que la tierra se estudie en la raza y que la tierra haga al hombre, implicaría que la tierra haga al ser humano en su plenitud, no solo como el polvo que huella, sino el aire que se respira. El maniqueísmo racista del pensador paceño concibió a los españoles conquistadores como una raza feroz de descastados, manada de hilotas y chándales desenfrenados, mendigos, hambrientos, incapaces, perezosos y renuentes al conocimiento. La herencia de España sería, en su crítica mordaz, la de gente incapacitada para gozar lo nuevo y ignoto, hombres carentes de proyección cultural, sin altos ideales para la humanidad, detentores de crueldad consciente y helada, y expresivos de pasiones ardientes y ciegas. Muchas gracias.